Bien, continuamos. Muy bien. El seguro del riesgo del trabajo es importante que yo les indique lo siguiente. Cuando una empresa constructora es de nueva creación o cuando tú inicias una empresa, tienes que solicitar a través de tu registro patronal con el IMSS la asignación del seguro de riesgo para el trabajo. Yo aquí le puse la nota que el seguro de riesgo del trabajo aplica para empresas de reciente formación. Estas empresas, este factor de seguro del riesgo del trabajo puede ir disminuyendo conforme tú vas trabajando y vas haciendo, digamos lo que vas haciendo historia en el seguro social. Hay empresas que pueden llegar a bajar hasta el 1.4, 1.58875, pero el tope máximo es 7.588. Hay que darse cuenta que prácticamente el 8%, el 8% del salario base de cotización se lo va a llevar el seguro de riesgo del trabajo. Entonces, este factor es muy caro para la gran mayoría de las empresas. Este factor es carísimo, o sea, es muy elevado su costo. Es un costo muy elevado para las empresas, para la mayoría de las empresas, porque lleva implícito que deben de tener, que para poder disminuir este costo del 7.58875, las empresas deben de hacer campañas. La idea es que disminuyas este factor por medio de la realización de campañas para evitar que la gente se accidente, ¿sí? Si tus trabajadores en la construcción asisten menos al seguro social, se entiende que el riesgo de trabajo está disminuyendo en tu empresa. Entonces, lo que hacen la mayoría de las empresas para disminuir este riesgo de trabajo es que implementan medidas de seguridad más altas, ¿sí? O sea, ellos lo que hacen es que incrementan sus campañas de seguridad para que el trabajador no se accidente. O en su defecto, lo que hacen muchas de las empresas, y soy muy franco, es que evitan que el trabajador asista al seguro social y le pagan de manera independiente las consultas médicas, ¿sí? Esto pasa, o sea, esto es muy común. Entonces aquí, pues obviamente el impacto, voy a hacerles un ejemplo del impacto que tiene sobre el factor de salario si yo aquí lo bajo al 3. Si yo aquí lo bajo al 3, entonces al 3.5875, entonces el impacto al salario pues es prácticamente casi de 2 puntos, ¿sí? Es casi de 2 puntos, es muy alto el impacto que llega a tener en el salario. Fíjense, prácticamente baja del punto del 1.70 y algo al 1.63, ¿sí? Entonces, para la mayoría de las empresas constructoras, cuando tú te das de alta y tienes una empresa, tu riesgo del trabajo te van a asignar ese. No hay más. Este es el que se va a asignar, ¿sí? No te vas a poder quitar esos 14.98 de primera instancia porque te van a aplicar el 7.5875, ¿sí? Entonces, el factor de riesgo del trabajo va a ir cambiando en la medida en la que las empresas vayan teniendo mejores formas de evitar el riesgo de trabajo y obviamente va a ir bajando ese costo. Muy bien. Ok. El siguiente que nosotros vemos aquí, el siguiente que vamos a analizar es el impuesto sobre nómina. Cuando tú trabajas a nivel nacional, es importante que a nivel licitación federal o estatal, tú establezcas cuál va a ser el impuesto sobre nómina que vas a utilizar para tu licitación.
Todas las empresas pagan impuestos sobre nómina. Todas las empresas que paguen sus salarios y estén registradas debidamente van a pagar el impuesto sobre nómina. Pero el impuesto sobre nómina, como observábamos en la clase anterior, el impuesto sobre nómina, el impuesto sobre nómina es un valor que va a cambiar dependiendo de la región donde tú estés laborando. Entonces, como yo les comentaba la vez pasada, si tú tienes una obra, si tu oficina base es la Ciudad de México y tienes una obra en Cancún, en Guadalajara, en Monterrey, tienes que revisar cuál es el impuesto sobre nómina que aplica en ese lugar, ¿sí? Algo que también es muy importante que les comente es que a nivel prestaciones, la gente debe de estar perfectamente establecida en su lugar de trabajo. Esto es algo que es muy común en las operaciones de empresas que trabajan en distintos estados de la República. Tú no puedes mover, eso sí es algo que es común, tú no puedes mover a la gente de Guadalajara y la puedes pasar a Monterrey. O sea, sí lo puedes hacer, ¿no? No estoy diciendo que sea algo que sea limitativo, pero lo que sí ocurre es que cuando tú registras un proyecto ante el Instituto Mexicano de Seguro Social, cuando estableces actualmente me parece, bueno, es el CIROC, cuando estableces el CIROC, entonces lo que tú tienes que hacer es que tienes que establecer tu centro de trabajo. Y tú no puedes mover al personal de ese centro de trabajo. Tú no puedes decir, ah, pues mira, sácalos de aquí y pásalos para allá. No se puede, eso es ilegal, eso es incorrecto. Porque se entiende que el trabajador tiene un lugar habilitado donde él va a desempeñar sus actividades. ¿Sí? Entonces, este impuesto sobre nómina obviamente va a cambiar en la medida en la que tú estés modificando tus centros de trabajo. ¿Sí? Ahorita yo le estoy poniendo el 3 porque el 3, si vemos la clase pasada, observábamos que el 3 es el que le compete a la Ciudad de México. Muy bien. Listo, ya terminamos. Ahora sí, vamos a ver el total de cuotas. Vamos a ver el total de cuotas para el primer trabajador. Nada más aquí rápidamente para concluir, para que no me pase para allá. Muy bien, con relación a la pregunta que hace rato hacía, el total de retenciones que se le van a hacer al trabajador para su salario es de 14.2. ¿Qué quiere decir esto? Que al trabajador, cuando se le apliquen sus retenciones, se le van a retener 14.02 pesos diarios sobre su salario. Lo voy a aplicar aquí por 30 días. Entonces, a él se le va a hacer una retención de 420.56 pesos por el concepto de prestaciones y retenciones salariales, ¿sí? A un trabajador, estábamos aplicándolo sobre el trabajador que tiene un salario base nominal del oficial albañil por 30 días, a un trabajador que tiene un salario de 14.500 pesos, se le va a hacer una retención de 420.56 por esos 30 días laborales. Pero eso es una retención. Él los va a dejar de ganar. Es decir, que si él no se le retuviera, entonces quiere decir que su retención va a ser este menos este. ¿Sí? Ahí se va a ver la retención que se le va a hacer. Él va a dejar de ganar este y se le va a pagar esto sobre su salario base de cuotas. Sobre su salario base. ¿Sí? Muy bien. Entonces voy a continuar. Entonces esto se va a quedar grabado para que ustedes lo tengan y lo consulten. Muy bien. Entonces el total de cuotas. El total de cuotas es la sumatoria de todas las aplicaciones de las cuotas que nosotros hicimos y revisamos dentro del análisis, ¿sí? Para que obtenga yo un factor. Y este total de cuotas son las que se están aplicando al salario de base de cotización, también a lo que sería la cuota fija. Muy bien. Y de aquí, con este total de cuotas, yo voy a obtener un factor denominado PS. PS.
y es el cociente obtenido entre el total de cuotas y el salario base de cotización. ¿Sí? Es decir, el total de cuotas aplicado al salario base de cotización en el caso del trabajador del ayudante general es de 0.3606. Es decir, que el total de cuotas afecta el 36% de su salario. ¿Sí? Para el trabajador oficial albañil, nosotros tenemos un 30% del total de cuotas aplicado sobre su salario. ¿Sí? Después vamos a utilizar el TP entre TI, que era los días realmente pagados, entre los días realmente laborados. Y lo que vamos a hacer es prácticamente hacer una operación para obtener el factor de salario real. Es decir, vamos a multiplicar el 36% por el TP entre TI sumado al TP entre TI. Muy bien, vamos a hacerlo aquí abajo para que ustedes puedan observar de dónde sale el factor de salario real. Muy bien, vamos a decirlo así. Vamos a aplicarlo sobre el ayudante y sobre el oficial. Muy bien. El ayudante tenía un salario base de cotización de 192 y el oficial tiene un salario base de cotización de 505. Perdón, estoy acá. Muy bien, tiene su salario de 505. Muy bien, para que ustedes lo puedan observar. Nosotros tenemos que el factor de salario real va a ser igual a las prestaciones multiplicadas por el factor de días realmente pagados, es decir, en este caso es igual a esta fracción por el total de días pagados. Y me da 0.47. Y a este 0.47 yo les voy a sumar el total de días pagados, que es igual a este, más este. Entonces, para la primera categoría, yo voy a tener un 1.7837% de factor de salario real. Es decir, que su salario es casi 78 veces, perdón, es el 0.78 o es el 78% más caro, ¿sí? Es decir, su sobrecosto o el costo que yo voy a tener más elevado va a ser igual al 1.78 al 78% sobre su salario base. Muy bien, y voy a hacer la aplicación del siguiente, que es igual a 0.30 por 0.30 por este. Me da 0.40, a este 0.40 se lo voy a sumar y aquí ya me está dando el factor de salario real para el oficial, ¿sí? Bueno, lo que yo hago ahora es, este es el salario nominal, este es el salario base de cotización, y aquí yo tengo el salario nominal. Salario base nominal, este es el salario base de cotización. Muy bien, lo que ahora voy a hacer para que ustedes puedan observar cuál es el factor del salario real es que entonces voy a tomar el salario
base nominal, que es este, y este, y les voy a aplicar el factor de salario real. Entonces voy a multiplicar este por su factor de salario real. Vamos a cambiar aquí la celda. Muy bien. Y entonces ya aquí tengo los factores. Aquí ya tengo la aplicación de mi factor del salario real. Ok. Este salario real, el que estoy marcando ahorita, es el salario que verdaderamente le cuesta al empresario para poder contratar un trabajador y que obviamente este salario permita considerar todas sus prestaciones de ley establecidas. Muy bien, entonces me voy a regresar aquí a mi tablita final. En mi tablita final estoy prácticamente aquí observando. Esta tablita es como regularmente me la piden por ley. Aquí tengo mi salario nominal. Tengo la aplicación del TP entre TI. Aquí tengo el costo de las cuotas obrero-patronales. Aquí tengo el PS en fracción decimal. Y aquí lo único que yo ya nada más tendría que calcular sería el salario real del personal. Este sería como el resumen. Sí, efectivamente. Es muchísimo el sobrecosto. Es igual a este por... este es igual a este por... Muy bien, déjenme enseñarles algunos trucos. Esto es el factor del salario real. Muy bien. ¿Cómo podemos disminuir este factor? ¿Cómo podemos disminuir? Pues de primera instancia, lo que podemos nosotros hacer es reducir estos días. ¿Sí? Si yo bajo aquí a 2 y yo les quito los días reflejados por costumbre, pues obviamente aquí yo voy a empezar a ver una reducción en los salarios. ¿Sí? Voy a volver a hacerlo para que ustedes lo puedan ver y para que ustedes se den cuenta de cómo está. Entonces yo aquí tengo control C y voy a pegarlo aquí. Muy bien, vamos a ver cómo puede bajar, cómo podemos ir bajando el salario real. Si nosotros quitamos días por costumbre, por ejemplo, yo aquí le bajo a 1, aquí le bajo a 2, que serían nada más los correspondientes a ley, pues ya empiezo a ver cierta disminución. Vamos a ponerlo aquí. No me estoy moviendo aquí en la celda. 6. Vamos a subir. Si nosotros vamos subiendo este factor, estamos en, aquí eran 3, ¿verdad? Aquí eran 3 para ir bajando el días pagados. 10 no trabajados. Aquí podemos poner 6. Aquí vamos a ir por el 5. Vamos a ver cómo se mueven estos factores. Muy bien, aquí se mueven los factores. Si yo en el cálculo del FASAR disminuyo mi riesgo de trabajo y lo pongo en el 1.
en uno de los más bajos, que sería el más bajo es el 1.5. Lo voy a dejar en 1.5875 para que ustedes puedan ver cómo baja, cómo impacta casi 10 pesos el salario, ¿sí? Digamos lo que sería con los nuevos factores. Aquí puede verse cómo va bajando. Hasta 11 pesos diarios, ¿sí? O sea, aquí yo puedo ir haciendo algunos movimientos para ir disminuyendo. En este caso, el impuesto sobre nómina al 2%, ¿sí? Aquí va subiendo. Entonces, nosotros podemos observar que obviamente el sobrecosto que genera las prestaciones, pues obviamente es alto, ¿no? Sí es bastante alto. No. Bueno, los que trabajamos en esto lo sabemos, lo conocemos y regularmente lo tenemos dentro del costo, ¿no? Lo tenemos observado, ¿no? ¿Sí? O sea, no sé, no sé qué decir con relación al monto. A mí se me hace algo normal, algo convencional, porque de hecho pues, somos trabajadores, claro, siempre trabajamos dentro de esos parámetros con las evaluaciones, ¿no? ¿Sí? Entonces de ahí, ahí vamos a regresar. Entonces el costo real, si nosotros voy a meterlo aquí, en el carpintero. Vamos a poner, aquí yo coloco un dibujante, ¿no? Muy bien. Si yo le coloco un salario al dibujante, que luego es lo que a veces nos llega a pasar, no quiero poner dibujante, para hacerlo de manera inversa, lo voy a dibujar entre 18,500 pesos, que es lo que más o menos obviamente te estaría esperando, que es lo que gana un dibujante. Si yo al dibujante le asigno un salario de 616.67, al término, el dibujante obtendría un salario real de 1,000 pesos, ¿sí? Es decir, que a una empresa, un dibujante, con un salario base de eso, le cuesta 30,000 pesos, ¿sí? Eso es lo que aproximadamente le cuesta. Ahora, estos son cálculos basados en parámetros de evaluación de proyectos, ¿no? En la realidad es que el salario es más bajo. O sea, la realidad es que nosotros estos cálculos los hacemos para percibir el factor de salario real, pero en la realidad es que a la mayoría de las empresas hacen ciertos movimientos para que este costo pues quede mucho más bajo, ¿no? ¿Sí? O sea, la realidad es que yo más o menos lo tengo como el 60, el 55% es el costo que nosotros tenemos en la aplicación real. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran agregar? Algo que les voy a mandar la hoja ya modificada, pero les voy a pedir si tienen alguna duda, algo que no haya quedado claro, algo que ustedes digan no lo entendí y quiero que lo retomes para que continuemos. ¿Alguna duda? Díganme, por favor, si no hay ninguna duda o lo quieren analizar, estudiar y lo revisan más adelante. Sí, pero es real. Si me explico, esto es real. O sea, esto es un costo. Si tú me presentas un FASAR, o sea, si tú estás concursando conmigo y me presentas un FASAR, por eso yo les decía, miren, aquí ustedes pueden darse cuenta, como se los comentaba, el FASAR no puede, tiene que estar entre 1.6 y 1.8 máximo, ¿sí? O sea, entre 1.6 y 1.8 máximo, no puede bajar, no puede subir más. O sea, tú no puedes decir que le estás pagando el doble por las prestaciones. Pero esto es real, o sea, no hay mucho, o sea, esto es como desentrañar para que me entiendan, o sea, cuando tú ya ves esto, dices, ah, caray, pues ya lo entendí, ahora entiendo por qué es tan cara la mano de obra cuando uno la contrata, ¿sí me explico? O
O sea, yo que en algún momento tuve la necesidad de hacer proyectos independientes, pues cuando contrataba al personal, yo ya sabía que esto iba a suceder. Si me explico, yo ya lo tengo en la mente. O sea, si tú, te digo, si tú presentas ante cualquier instancia gubernamental o cualquier instancia de análisis de precios, si tú le presentas el FASAR, pues está bien realizado, no está mal hecho estos factores, ¿no? ¿Sí? No están mal hechos estos factores. Así son y así dan, ¿sí? Y ese es el costo de la mano de obra, ¿sí? Muy bien, ¿alguna duda? ¿Algo que ustedes quieran que agregue? Perfecto, perfecto, Verónica. Te lo voy a mandar para que ustedes lo tengan, ¿sí? Muy bien. Así es, para una licitación así se tiene que considerar. Para una licitación esta es la forma correcta de generarlo, ¿sí? Aquí me surgió, obviamente, qué pasa cuando yo tengo. Obviamente, pues es que yo aquí se puede. Es que miren, de primera instancia, o sea, si ustedes lo que ustedes pueden darse cuenta es que ya de primera instancia tú ya tienes un sobrecosto del 30% por el hecho de pagar más de días laborados, ¿sí? De días laborados. Entonces, a ti te conviene que el trabajador trabaje más días, ¿no? ¿Sí? O sea, si yo le pudiera poner aquí cero a todos estos, pues obviamente el trabajador, aquí el FASAR baja mucho, ¿sí? Dense cuenta, o sea, aquí el FASAR, fíjense, casi se está yendo prácticamente dense cuenta, aquí ya estoy hablando del 1.57 y este ya no es correcto. Estos valores ya no son correctos dentro de la ley. Ya estoy fuera de, porque entonces estoy haciendo que el trabajador trabaje más días de los que le competen por ley, ¿sí? ¿Sí? Aquí pueden darse cuenta, o sea, si yo no considero para el contrato, le voy a considerar dos. Días por enfermedad, dos. Días perdidos por condiciones de lluvia, uno. Y días no trabajados por costumbre, le voy a poner dos. Bajó un poco mis días pagados y por tanto mi FASAR debe de andar en el orden del 1.67. Dense cuenta, este está muy justo ya. ¿Sí? Este sí sería motivo de un análisis. ¿Sí? Voy a regresar a los tres que tenía por ley y entonces aquí ya más o menos estoy observando un FASAR menor. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Entonces continuamos. Aquí tenía, dígame, en caso de días en caso, no entendí tu pregunta, ¿lo puedes volver a explicar? ¿Lo puedes volver a poner porque ya se me fue? En caso de días, otra vez. Otra vez, Verónica, perdóname. Verónica, ¿puedes repetir tu pregunta, por favor? Sí. Sí, sí, sí. Nosotros estos días, digamos lo que yo les marcaba, estos días, estos de aquí, estos los que estoy marcando actualmente, son los días que establece la ley. O sea, son los días por ley. Estos los establecemos basados en la experiencia de la empresa que está haciendo la licitación. ¿Sí? Nosotros, yo por eso les comentaba, cuando estás trabajando en obra privada, estos días por sindicato no existen, porque se entiende que la gran mayoría de las empresas no trabajan con sindicatos, no existen, ¿sí? En la construcción. Días por enfermedad, tú los consideras basado en la experiencia que hayas tenido conforme vayas trabajando con recursos humanos. Es probable que recursos humanos te diga, no, sabes que sí ponle 5 porque somos en una empresa que tiene un alto grado de riesgo de trabajo, ¿no? ¿Sí?
sea, por ejemplo, hay empresas, vamos a hablar, por ejemplo, empresas, nosotros nos dedicamos a las empresas contra incendios. Entonces, mi grado de riesgo es alto, porque yo trabajo en la industria, ¿sí? Y entonces yo aquí le puedo poner 5. Días perdidos por condiciones de clima, yo también puedo modificar ese valor. Yo puedo poner 1, 2, 3, 4, pero por ejemplo habrá regiones donde por ejemplo, el grado de clima puede ser muy peligroso para el avance de las obras, como por ejemplo las carreteras. Los que yo alguna vez me dediqué a la urbanización y mira, el riesgo era muy alto porque estás en medio de la selva trabajando, abriendo brecha y cosas así. Entonces, una lluvia te para 3, 4 días. ¿Sí me explico? O sea, cuando haces pavimentos te para mucho tiempo. Entonces aquí la empresa podría decir, no, que pone 5, ¿sí? Y los días trabajados por costumbre, pues de primera instancia, ¿no? La gente el 3 de mayo, el 3 de mayo, le sumo el 3 de mayo, el 10 de mayo que no quieren ir, el 2 de noviembre ya son 3, ¿sí? Y los 2 de Semana Santa ya son 5, entonces yo le pongo aquí 5. Por tanto, se entiende que mis días pagados automáticamente ya estoy afectando mis días pagados, pero estos 381 no los puedo bajar. Para que este factor se haga más pequeño, estos yo no los puedo bajar, ¿sí? Que sería la manera en la que yo pudiera hacer un equilibrio, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo subo la cantidad de vacaciones? Ya no le pago 15, le pago ahora 30 al trabajador. ¿Sí? Fíjate cómo se eleva mi precio. ¿Sí? O sea, se eleva cada vez más. Mientras yo le dé más prestaciones a mi trabajador y él trabaje menos por el otro lado, entonces de rigor ya tengo 15. Pero fíjate cómo sube mi 1.3386, es decir, que el 34% se me va en pagar lo que yo tengo que pagar, pero por el otro lado, que él no trabaje a mí me impacta. ¿Sí? Y el otro 30%, pues está derivado de las prestaciones. Entonces, para que tú puedas hacer el cálculo correcto de las prestaciones, entonces se entiende que el 30% de tu salario son prestaciones. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, si una persona, vamos a hacerlo de esta forma. Bien, vamos a poner que yo voy a pedir un trabajo y entonces ellos me dicen salario. Ellos me dicen, tú vas a ganar 15,000 pesos brutos. ¿Sí? Tú vas a ganar 15,000 pesos brutos. ¿Cómo yo obtengo mi salario real? Aproximado, ¿no? Porque tendría yo que hacer una serie de análisis. Es muy sencillo. Este no va a cambiar. Ya es un fijo, este valor ya es un fijo de la empresa. Pero sí va a modificarse el FASAR dependiendo. Entonces, si yo tengo un FASAR, le voy a poner aquí. Voy a hacer una pequeña iteración. ¿Eh? Para un salario de 15,000 dividido entre 30 días, yo tendría aproximadamente 500 pesos. Entonces, estos 500 pesos yo los divido entre 1.36 más o menos para darme un valor. Estoy hablando de que ese es el aproximado que yo voy a ganar. Lo voy a meter acá. Lo voy a poner aquí en el dibujante, control B. Y me voy a ver cómo va a cambiar mi factor con el dibujante. Muy bien, entonces yo aquí me doy cuenta que un FASAR para ese salario de 365,57 me va a quedar de aproximadamente 608,80. Lo voy a copiar, lo voy a llevar para acá y voy a decir qué es lo que va a ganar el 608,80 aproximadamente. Muy bien. Al FASAR que yo apliqué, que sería este, lo voy a copiar aquí y voy a decir, este no cambia y estas son las prestaciones. Entonces, esto es igual a este menos este y me da el 32.68% de prestaciones. ¿Sí? Esto es lo que a mí me van a descontar del salario. ¿Sí? Entonces, si yo lo multiplico, los 15,000 por esto son 4,901. Entonces, esto es igual a 15,000 menos. Yo voy a terminar sacando aproximadamente 10,000 pesos de salario base nominal. ¿Sí?
Es lo que regularmente es lo que les comento. Cuando uno llega a una empresa y dice, oye, ¿cuál va a ser mi salario bruto o neto? Ah, pues mi salario bruto son 15,000 y mi salario neto son 10,000. ¿Sí? Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Por favor, que ahora los veo un poquito más dinámicos. Preguntas, ¿sí? ¿Sí se resolvió, Verónica? Todo bien, perfecto. Muy bien. De todas maneras, ustedes van a tener la tablita para que ustedes vayan trabajando. Muy bien, para que ustedes vayan trabajando. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda? Continuamos. ¿Sí? Perfecto. Yo ya tengo calculado actualmente entonces el FASAR de estas categorías de trabajo. Muy bien, vamos a continuar. Yo ya tengo cuánto es lo que realmente me van a costar ellos para que yo pues, los pueda colocar ya en mi integración de salarios. Muy bien, vamos a pasar al siguiente tema. Muy bien. Voy a armar, yo les pedí que vieran el video, ojalá y lo hayan podido ver, si no lo vamos a explicar muy rápido, pero de manera objetiva. Yo voy a armar mis cuadrillas de trabajo de la siguiente forma. Yo voy a seleccionar la categoría ejecutante, voy a seleccionar una categoría auxiliar y voy a seleccionar una categoría que me va a ayudar a supervisar a mis elementos. Muy bien. Nosotros podemos observar aquí que yo a estas dos categorías, yo las tengo en la parte de ejecución. Muy bien. Pero el que realmente me va a dar el rendimiento va a ser él. Él va a ser el que me va a dar el rendimiento formal de mi proyecto. Es decir, que yo tengo que revisar en el análisis de precios, yo tengo que revisar que él, el carpintero de obra, o el fierrero, o el albañil, estén dando realmente el rendimiento de la cuadrilla. Porque lo demás es supervisión o auxiliares. No hay más. Ellos no realizan la actividad, como lo veíamos la vez pasada. Ellos no realizan la actividad. El que hace realmente el trabajo es el carpintero, es el fierrero, es el albañil. Los demás solo le van a ayudar. Muy bien. Entonces yo tomo lo siguiente. Voy a armar una cuadrilla de trabajo. Aquí le voy a poner ceros para que ustedes puedan ver cómo se armó la cuadrilla. Esta cuadrilla es una cuadrilla básica para armar cimbra y madera y trabajos de carpintería en obra negra. Muy bien. Y entonces yo voy a tomar primero un carpintero. Quedamos que solo puede ser uno, no puede ser dos, porque tarde que temprano el carpintero 2 se va a convertir en el auxiliar del carpintero 1. ¿Sí? Después yo digo, ¿cuántas ayudantes le voy a colocar? Yo aquí puedo poner 1, puedo colocar 2, puedo colocar 10. No es un motivo de debate el cuántos le ponga. Solamente que se entiende que más de 2 ya es otra cuadrilla. ¿Sí? Si yo le pongo 3, pues bueno, tendría que analizar cuál es la actividad que él va a realizar para que a mí me sirvan las 3 personas que le van a ayudar, porque si no, en términos muy reales, la tercera persona no va a hacer nada. ¿Sí? Ahorita vamos a poder observar cómo es los rendimientos y vamos a poder darnos cuenta cómo vamos a poder saber cuándo necesito 1, 2, 3, 4 o 5. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ustedes podrían decir, bueno, ¿qué pasa, ingeniero, cuando el material está lejos? Ah, bueno. Entonces tú puedes armar una cuadrilla de acarreos. Tú puedes armar una cuadrilla de gente que se va a dedicar a acarrear material para acercárselo lo más cerca posible y que esa cuadrilla solo sea acarreos de materiales. ¿Sí? Para que no digas, bueno, le pongo un oficial más 17 ayudantes porque tienen que traer el material. No. Recuerden ustedes, el procedimiento constructivo tiene que establecer claramente un inicio y un final del proceso. Entonces, si tú me dices, es que yo tenía que acarrear desde 50 metros, yo te hubiera dicho, no, no, espérame, es que tendrías que haber hecho una distribución de actividades basada en tu proceso. Por ejemplo,
Hay ocasiones, a mí me ha pasado que, por ejemplo, me dicen, oiga, ingeniero, fíjese que quiero hacer una impermeabilización en una azotea. Muy bien, perfecto, no hay ningún problema. ¿Tienes manera de cómo elevar los materiales? No, ingeniero. Bueno, pues entonces ya de primera instancia automáticamente tú entiendes que tendrás que cobrar acarreos de materiales. Y entonces tú le dices, ok, mira, aquí está mi presupuesto. Oiga, ¿por qué tan caro? Porque tengo que subir 6 pisos por escaleras, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Hay ocasiones en las cuales la gente tiene que subir el material cargándolo, porque no hay un elevador, no hay un malacate, no hay una. Y entonces a veces te les ingenias y dices, pues voy a subirlo a cuerda, ¿no? O sea, amarras una cuerda, una polea y lo van subiendo. Pero aún así eso tiene un costo, porque eso no es parte de la actividad propia, ¿sí? Eso no es parte de la actividad propia. Otra ocasión es cuando, por ejemplo, te mandan a pintar muros en fachadas, por ejemplo, ¿no? Y entonces tú dices, oye, espérame, es que una de dos, o se descuelgan o pongo andamios, ¿no? Y entonces te tengo que cobrar esos trabajos. Nadie los hace volando, nadie. O sea, se entiende que el material no vuela y por lo tanto tienes que cobrar el procedimiento para llevar los materiales. Muy bien. Ok. Entonces, armamos nuestra cuadrilla basados en el oficial. Después le colocamos el número de ayudantes. Yo aquí le voy a poner 2 por cuestiones del proceso que vamos a ver. Después yo asigno la supervisión de la cuadrilla. Y entonces yo digo, bueno, como voy a estar realizando más actividades a lo largo del proyecto o de la obra, pues yo voy a permitir que este supervisor supervise 10 personas. Estas 3, más otras 3, más otras 3, más una solita. ¿Sí? Y entonces yo voy a decir 1 entre 10. Una persona que supervisa 10 personas. Una persona que supervisa 10 personas. Y entonces lo que yo hago es una distribución de su salario entre el número de personas que supervisa. Yo podría decirle aquí 1 entre 3. 1 entre 3, que sería el mínimo que yo requeriría para esa cuadrilla. ¿Sí? Es decir, él requeriría que él estuviera prácticamente solamente revisando esas 3. ¿En qué momento yo observo la supervisión? ¿O cómo puedo hacer una distribución correcta de la supervisión? ¿O por qué el supervisor tiene que ser 10 y no 1, 2 o 5? Bueno, en la medida en la que se incremente la dificultad del trabajo, es la explicación correcta de la supervisión. Un concepto correcto de supervisión es aquellas personas que se dedican a verificar que la calidad, el tiempo y la correcta utilización de los recursos se esté dando de manera adecuada. Es decir, si tú colocas un cabo de oficios o un supervisor de los oficiales, que es el cabo de oficios, un supervisor de los oficiales, y me indicas que él va a supervisar 3 personas, ¿qué me estás dando a entender a mí como patrón o como dueño del proyecto? ¿Qué me estás diciendo? Que vas a tener una mejor calidad, una mejor distribución de recursos y que lo vas a hacer en el tiempo correcto. Esto es lo que a mí me dice que supervisa 3 personas. Y yo te lo pago siempre que cumplas con los parámetros de calidad. Porque si no cumples con los parámetros de calidad, entonces tú vas a tener problemas conmigo como dueño, porque yo te voy a decir, oye, tú me dijiste que una persona, o sea, yo veo en la obra 20 personas, ¿sí? Escúchenlo desde el otro punto. Tú me dices que tienes en la obra 30 personas. ¿Dónde están mis 10 cabos? ¿Sí? Ah, no, es que mira, tú, es que yo tengo que, no, no, espérame, es que tú en tu análisis de precios me dijiste que para cada 3 personas tú me ibas a traer un cabo. Y yo aquí veo un cabo para 30 personas. ¿Sí me estoy explicando? Ojo con este análisis, porque es súper importante que ustedes consideren que la dificultad del trabajo va a conllevar más o menos supervisión. ¿Sí? Y viceversa. Imagínate que tú tienes un proyecto de una dificultad muy alta. ¿Sí? O sea, tú estás haciendo acabados en retail, por ejemplo. O sea, tú tienes acabados de alta calidad y no tienes supervisión. ¿Qué es lo que llega a pasar en algunos proyectos?
Que tú llegas a la obra y entonces, oye, ¿dónde está tu maestro? ¿Dónde está tu supervisor? No tenemos, ingeniero. ¿Cómo? ¿Cómo no hay nadie que esté revisando tu trabajo? Y entonces tú le hablas al dueño y le dices, oye, espérame, es que, sí, pero es que si te dice cuenta yo nunca te cobré la supervisión. Espérame, pues es que eso es imposible, no puedes dejar de supervisar. Entonces, siempre consideren que en su análisis de precios tiene que haber un supervisor y va a estar relacionado con la calidad, la asignación y eficiencia de los recursos y el tiempo. Muy bien. Entonces, para una actividad como la que ustedes están viendo ahí, madera para siembra, pues yo puedo tomar un parámetro correcto entre 10, 12, 15 personas. Hasta ahí estaría muy bien, no estaría mal y estaría entrando dentro de los parámetros de lo correcto. Yo le pongo aquí 10 personas. Muy bien. ¿Alguna duda de esto? Por favor, si alguien tiene alguna duda, escríbame. No lo entendí, no entendí la supervisión, o sí lo entendí y me quedó claro. Díganme, por favor, escriban. ¿Es claro, Joel? ¿Sí fue claro? La supervisión es por área de especialización. Sí, sí, en la construcción va más enfocada a los resultados de calidad. ¿Sí? Va más enfocada a los resultados de calidad. Mira, por ejemplo, en la empresa, yo trabajo, vuelvo a repetir, yo trabajo en la división contra incendios. En la división contra incendios, a mí me piden un grado derivado de que, miren, lo super padre de mi trabajo y de los trabajos operativos en los que yo realizo mis actividades es que nosotros nos dedicamos a colocar instalaciones que salvan vidas, ¿sí? O sea, el que una planta, el que un sistema contra incendios, hablando de tuberías y agua, no funcione correctamente, conlleva que pueda haber una pérdida increíble de vidas humanas, ¿sí? Puede haber una pérdida muy grande de vidas humanas. Por tanto, mis grados de calidad son muy altos, al grado que yo prácticamente casi en algunas ocasiones para una cuadrilla llevamos un supervisor, ¿sí? Entonces nuestras manos de obra es muy cara. ¿Por qué? Porque conlleva una supervisión muy alta. O sea, se cuenta, a veces mis supervisores tienen a 5 personas, a 3 personas, a 10 personas y ya no más. Y las mismas plantas me dicen, oye, tú tienes que poner una persona aquí que va a estar 100% del tiempo vigilando los procedimientos de instalación. Me piden personas de calidad, me piden seguristas certificados. Entonces el costo es muy alto, sí, efectivamente, pero las plantas lo pagan porque lo que nosotros estamos colocando son sistemas muy especializados de instalación, ¿sí? Pero por el otro lado, cuando no tengo un grado tan alto de especialización, entonces yo aquí puedo considerar que con las personas que me supervisen 10, 15 o 20 personas, puedo contar y yo puedo colocar este monto o este porcentaje de personas. Ok, sí. No, más bien te voy a decir qué sucede. Lo veíamos la clase pasada. Mira, en la construcción, los procedimientos de construcción, Joel, son empíricos, muy empíricos. O sea, son bastante empíricos. No, yo lo que te puedo decir es lo siguiente, mira. Si yo soy un ayudante, yo estoy chavo y tengo 20 años y entonces entro como ayudante a una obra, ¿no? Entonces, si yo soy habilidoso y me voy moviendo, y esto pasa, ¿eh? No estoy hablando, no estoy inventando un cuento. Yo he visto muchachos muy habilidosos, se meten y van con el oficial, oye, enséñame, me gustaría aprender. Y entonces el oficial, pues cuando son buena onda, les dicen, va adelante, yo te dejo trabajar. Entonces ellos le dicen, a ver, chavo, pégate estos tabiques, ¿no? O ármate esta madera, o mira, o aquí sóldale, ¿no? Toma chance de que le vaya soldando. Y entonces los van vigilando. Dentro de poco tiempo, 6 meses, un año, este muchacho se convierte en un medio oficial. Ya le dan actividades un poco más fuertes. Ya el maestro dice, a ver, tú píntate esa zona, ármate esta cimbra, ahora tú pégate una parte del muro. Y entonces el chavo habla contigo y me dice, ¿qué onda? Y dije, pues échame la mano, no, mira, ya soy mejor. Sí, ¿cómo no? A ver, vamos a ver tu trabajo. Y entonces tú vas viendo, sí, sí, trabajas bien.
6 meses después o un año después, este muchacho ya es oficial. 2 años el chavo ya la mueve, ya es oficial. Y entonces él dice, como no paran, entonces los chavos se mueven y entonces dicen, va, yo le entro a más, ¿no? Y entonces él salta de ser un albañil, de ser un oficial albañil, ahora se puede convertir en un carpintero de obra. Y pasa que tú dices, oigan, a ver, ¿quién tiene un poco de habilidad? Empezamos a armar una cimbra y él dice, yo le entro, ingeniero, yo la armo, ¿no? Y dice, a lo mejor la primera le queda horrible, ¿no? Pero a la siguiente le queda mejor. Y entonces el muchacho se va especializando. Y luego, si tú tienes una empresa como, por ejemplo, la mía, en la que nosotros capacitamos al personal para mejores puestos de trabajo, y entonces el muchacho ya es oficial albañil, oficial fierrero y es un oficial carpintero. ¿Cuál es el siguiente paso en el que tú lo fomentarías a crecer? Pues oye muchacho, ya sabes de las tres, vente a trabajar de cabo de oficios. Supervísame al oficial, supervísame al albañil, perdón, supervísame al oficial albañil, supervísame al carpintero y supervísame al fierrero. En 5 años, de 5 a 8 años, un al ayudante, así te lo digo, de 5 a 8 años un ayudante se puede convertir en un cabo, ¿sí? Y después él dice, no, ya, yo voy con todo, me hago maestro, ¿sí? Dice, el cabo de oficios en este ejemplo solo supervisaría, otra vez se me fue, pero déjame revisar rápido aquí. Dice, el cabo de oficios en este ejemplo solo supervisaría esta cuadrilla o podría supervisar otra, como por ejemplo el colado. Sí, perfecto. Efectivamente, yo aquí lo estoy colocando, por eso les comentaba, yo aquí tengo tres, ¿sí? Pero por ejemplo, voy a armar una cuadrilla rápida para que ustedes digan, ah, ok, ya entendí, muy bien. Muy bien, voy a armar aquí una cuadrilla de voy a ponerle lo mismo. Le voy a poner una cuadrilla de fierreros, por ejemplo. Y aquí ya tengo mi cuadrilla de fierreros y entonces aquí voy a tener mi oficial fierrero. Aquí tengo mi oficial fierrero y entonces, ¿cuántas personas estamos viendo? Escríbanme, ¿cuántas personas hay en ejecución en esa obra? Hablando que yo tuviera solo estas dos cuadrillas, ¿cuántas personas hay en ejecución en esta obra? 6, efectivamente, 6. Ya tengo 6 personas. Muy bien. Entonces, si esta fuera mi obra nada más, entonces yo aquí tendría que decir 1 entre 6 y para este le asignaría 1 entre 6. También. Muy bien. Yo tengo 1 entre 6. Entonces aquí ya estoy cubriendo con supervisión, exactamente, ya estoy cubriendo con supervisión las dos cuadrillas que yo tengo trabajando. ¿Sí? Ya estoy cubriendo con supervisión. Si yo le asigno una cuadrilla más, entonces él podría supervisar una cuadrilla más. ¿Sí? Yo podría duplicar, se puede manejar diferente cantidad de elementos de supervisión en el cabo, en la mina. Sí, sí se pueden supervisar, sí se pueden meter. Pero, ojo, tienes que meter un cabo que se dedique a la especialización adecuada. ¿Sí? Por ejemplo, tú aquí vas a tener, a lo mejor tienes un cabo, cuando es un cabo en construcción, pues vas a tener instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, vas a tener excavaciones, vas a tener albañilerías, vas a tener preliminares, pinturas, acabados. Entonces, si a nivel costos, escuchen esto, a nivel costos, yo considero la supervisión como algo, como algo que requiere cubrir una demanda, ¿sí? Algo que requiere cubrir una demanda, ¿sí? Entonces yo aquí le voy a poner, para el caso en particular, yo voy a volver a regresar a mi 1/10, ¿sí? Significa entonces que yo voy a tener más de 10 personas o cuando menos 10 personas trabajando y esas personas van a ser supervisadas por este cabo de oficios, ¿sí? Pero es costo. Recuerden, no perdamos de vista que es costo. Aun cuando yo hablé del ejemplo en operación, nosotros solamente tenemos la obligación de considerarlo en costo, ¿sí? Y en costos.
para concluir esta parte, y espero que se haya entendido, para concluir, en costos, lo que a mí me piden es que yo considere la supervisión, la ejecución, ¿sí? Y la herramienta. En eso es básicamente en costos. Supervisión, ejecución y herramienta. Quizás alguna licitación me va a pedir que también considere un segurista o una persona que coordina la seguridad de higiene. También me van a pedir equipo de protección personal. Y entonces yo aquí lo puedo agregar, muy simple, o sea, yo aquí lo puedo agregar. Miren, yo aquí puedo decir, bueno, perfecto, voy a considerar a mi supervisor, es el SP, higiene y seguridad. Entonces aquí yo le voy a poner supervisor de seguridad e higiene. Muy bien. Y entonces yo aquí lo voy a agregar. Le voy a decir jornada. Él va a supervisar, como es un supervisor, entonces él va a tener 5 personas a su cargo o 20 personas a su cargo. ¿Sí? Y entonces yo le pongo aquí, es igual a 1/20. Y voy a decir que su salario es el mismo para que no me pierda. Muy bien. Y este es el costo de supervisar con un supervisor de seguridad y higiene. ¿Sí? Dado que él no va, ojo, el supervisor de seguridad e higiene solo va a contemplar que se cumplan las medidas de seguridad e higiene en la obra. ¿Sí? Por ejemplo, yo estoy trabajando actualmente en un proyecto aquí en el estacionamiento de IKEA, aquí cerca del Metro Romeo Rubio. IKEA está abriendo su nueva tienda ahí. Y entonces yo ahí tengo un supervisor por piso y tengo un coordinador general de supervisión. ¿Sí? Entonces yo tengo 3 supervisores, uno por cada piso, y cada supervisor coordina aproximadamente 15 personas. Tengo un supervisor de operación, que en este caso sería llamado cabo de oficios, y él se encarga de vigilar también a esas 15, 20 personas que yo tengo por nivel. ¿Sí? Entonces, aquí no es necesario que el supervisor de seguridad y higiene sea el mismo, bueno, no puede ser el mismo, pero no es necesario que supervise uno a más o menos personas. Muy bien. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Perfecto, muy bien. Seguimos entonces. Entonces, el costo de mi cuadrilla total, el costo de mi cuadrilla total a nivel mano de obra, es la suma de estos 4 valores. Este es el costo de mi cuadrilla. Muy bien. Ok. Ahora les voy a hablar de este valor. En construcción no es común que uno desglose la herramienta menor. No es común, uno no da desglosa. Regularmente lo que nosotros hacemos es que habitualmente consideramos un porcentaje del costo de la mano de obra. ¿Sí? Nosotros regularmente así es como se trabaja, así es como regularmente lo trabajamos tradicionalmente. Nosotros decimos, bueno, ¿cuál es la herramienta menor que va a considerarse, por ejemplo, para la albañilería? Cucharas de albañil, palas, picos, martillos, dobladora de alambre o la garfia para doblar los alambres. O sea, esos son la clase de herramientas que regularmente, y nosotros llamamos herramienta menor, flexómetros, cal, un hilo de albañil, el nivel, por ejemplo. Bueno, si ustedes pueden darse cuenta, en la ferretería este material no es caro. Hay de niveles y no es caro, ¿no? O sea, tú nunca vas a comprar un martillo para carpintero que cueste 600 pesos o 1000 pesos, ¿no? Eso no existe, no hay martillos convencionales de carpintero de ese precio, ¿sí? Pero sí puedes encontrar categorías de materiales, perdón, categorías de herramienta manual que tiene precios, ¿no? Por supuesto, tú puedes comprar un martillo Milwaukee y te va a costar 350 pesos, 400, y dices, ¿para qué le voy a comprar a mi maestro un martillo de ese tipo cuando hay de 80, ¿no? Para que lo pierda, casi siempre es lo que nosotros decimos, ¿no? ¿Sí?
Entonces, lo que nosotros hacemos es que protegemos, escúchenme bien, protegemos que pueda yo considerar un costo de herramienta menor. Solo estoy protegiendo que pueda yo considerar eso dentro de mis costos, de mis factores de miedo, ¿no? ¿Sí? Lo que yo hago es que considero un factor de miedo y digo, bueno, pues voy a poner 500 pesos, 200 pesos, 300 pesos a la herramienta menor. Ojo, es importante que yo les aclare esto. Si tú en la licitación o en las condiciones del concurso detectas que te está solicitando algo especial, mejor si desglósalo en tu cuadrilla o en tu análisis de equipos y mano de obra. Por ejemplo, mira, a mí me ha sucedido que me piden radios de comunicación. Y yo digo, oye, pues sí, pero tu supervisor de seguridad debe traer un radio de seguridad. Bueno, por ejemplo, me piden equipo de seguridad especializado, arneses de ciertas características, líneas de vida de ciertas características. Y entonces yo digo, está bien. Y entonces eso va incrementando el costo de la herramienta menor, ¿sí? O de lo que requiere el trabajador para ser muy preciso. Por ejemplo, nosotros tenemos cuadrillas de detección de alarma, de esos sensores que son de detección de alarma, y las cuadrillas pues traen multímetros de última generación, ¿sí? Entonces lo que nosotros hacemos, lo que yo hago en la parte de costos, es que desgloso perfectamente ese tipo de equipos, ¿sí? Aunque tú puedes decir, oye, pero un multímetro te cuesta, puede haber desde 200 pesos, así, muy chafón para que pueda trabajar. Sí, pero el que yo requiero y el que me están pidiendo es de un valor muy alto. Mire, por ejemplo, a mí me pasó, y esto ocurrió en una obra donde yo tuve que analizar unos precios, el contratista me presentó sus precios extraordinarios y entonces yo los analicé. Y entonces me encontré, así se los digo, me encontré algo como esto. Y entonces decía, carretilla. Aquí decía pieza. Aquí decía uno. Aquí decía 789. Y entonces yo dije, espérame, como que me brincó una carretilla. Yo dije, espérame, o sea, ¿por qué me incluyes una carretilla dentro de la cuadrilla de trabajo? Ah, pues porque la usaron. Yo dije, mira, espérame, hay aquí algo raro, porque me está brincando algo que no me suena. Pero bueno, te la compro. ¿Cuántas cuadrillas metiste? 4. Perfecto. Entonces, hazme un gran favor. Tráeme, por favor, mis 4 carretillas. ¿Cómo? Sí. Si yo las voy a pagar, pues entonces regrésamelas, ¿no? O sea, ya no te puedes llevar las carretillas cuando yo te pague. No, ingeniero, es que se van deshaciendo. No, no, espérame, no te equivoques. Si tú me vas a cobrar una carretilla por cuadrilla, entonces trae una carretilla por cuadrilla. ¿Qué era lo correcto que él tenía que haber hecho? Pues lo correcto es que él eliminara esa herramienta, pero si él quiere cobrarme más alto este factor de mano de obra, yo sin problema se lo pago, porque entiendo y se entiende que la herramienta menor es algo que se deprecia y el día de mañana pues pueden requerir 50 martillos en la obra y los 50 se van a acabar, ¿sí? Pueden pedirme ceguetas a montones y se van a acabar. Pueden seguirme serruchos a montones y se van a acabar. Pero no se acaba una carretilla. No se acaba una carretilla. O sea, es difícil que realmente se acabe una carretilla en una obra, ¿sí? ¿Sí quedó claro lo que acabo de decir? Entonces, ¿cómo hago yo el cálculo de la herramienta menor? Muy simple y como lo hacemos tradicionalmente. Lo que yo hago es que una vez que yo conozco el costo, que es el costo de la mano de obra, una vez que yo conozco el costo de la mano de obra, que es esto, ¿sí? Yo le asigno un porcentaje
a la mano de obra para que compren herramienta. Entonces yo voy a decir, bueno, pues le voy a poner el 5% y con esos 80 pesos la cuadrilla podría comprar herramienta menor. Ustedes dirán, no, no, ingeniero, es que con 80 pesos no compramos nada. No, espérame, estamos hablando de la evaluación del costo de la mano de obra por actividades de trabajo, ¿sí? Es decir, por jornada. Tú vas a tener hasta 80 pesos diarios para comprar herramienta. Y es caro, ¿eh? O sea, esto que yo les dije, el 5% es elevado. Tendrías tú que decirme, oye, ¿qué tipo de herramienta estás metiendo? ¿O qué tipo de herramienta metiste? ¿Sí? Si sale, o sea, efectivamente, si no sale. Pero entonces digan, bueno, pues ¿sabes qué? Pues no, yo le voy a poner mejor un 3%. Y con esos 47 pesos, yo considero que se pueden comprar las herramientas del día, o en su defecto, pues tú dices, bueno, voy a trabajar 20 días, y entonces ya voy a tener multiplicando estos 20 por los 47, para que me dé 1,000 pesos. Aquí me falta algo. Muy bien, aquí me falta algo. Le voy a agregar el equipo de seguridad. Y el equipo de seguridad, al igual que en el caso de la herramienta menor, yo puedo considerar que es un porcentaje y aquí voy a marcar muy claro este término. El equipo de protección personal. El equipo de protección personal, tal como su nombre lo indica, y quiero que quede claro, el equipo de protección personal es personal. Sonaría redundante, pero es personal. ¿Qué quiere decir? Que con ese dinero, tú solo puedes comprar equipo de protección personal. Botas, lentes, guantes, cubrebocas, mascarillas. Tú solo puedes considerar el equipo de protección personal, porque como lo vamos a ver más adelante, cuando hagamos el análisis de los indirectos o materiales no relacionados directamente con el equipo, con la ejecución, ustedes van a tener, por ejemplo, que te van a pedir conos de seguridad, banderolas de seguridad, te van a pedir carteles de seguridad. Eso no entra aquí. Eso no entra aquí. Eso entra en un rubro general de equipo de seguridad para la obra. Te van a pedir a lo mejor barandales, te van a pedir, bueno, de los barandales naranjas que son como tiras que tienen hoyos y se abren, te van a pedir barandales, te van a pedir soportes para barandales varillas, te van a decir que hagas a lo mejor algunos accesos con madera, puentes, bueno, eso entra en otro lado, no entra aquí, aquí es exclusivamente el equipo de protección personal. Pero si tu trabajo en las condiciones del contrato o del concurso te dicen, oiga, ingeniero o arquitecto o señor, usted le va a tener que poner una mascarilla diaria a la persona, entonces tú automáticamente dices, entonces aquí tengo que considerar más equipo de protección personal, ¿sí? Y entonces haces ese cálculo, porque por ejemplo está con el COVID, pues a nosotros a veces hasta nos piden mascarillas de la KN95. Entonces, oye, pero cuesta 15 pesos. ¿Diario? No, pues, no, pero lo reflejo aquí. Es válido que yo lo refleje aquí. ¿Sí? A que yo después no lo refleje y me lo exijan. Porque te digan, el concurso decía que tú tienes que considerar mascarillas KN95. ¿Sí? Entonces tendrás que irte al centro a buscar las orientales de 6 pesos o 5 pesos y vas a tener que comprar por caja. Pero tú aquí le puedes poner el valor. Ahora, siempre hay parámetros y límites establecidos. Si yo le pongo lo mismo, si yo le pongo un 15% aquí, si yo le pongo un 15% aquí, entonces estoy considerando que el equipo es muy especializado, ¿sí? Que me vas a traer equipo muy especializado. Porque si tú me pones el 15% del costo de la mano de obra, considerando que son casi 250 pesos diarios, yo no te compraría o te lo compraría si tú tuvieras que utilizar equipo especial. Mire, por ejemplo, nosotros estamos trabajando actualmente, para que sea un ejemplo, nosotros estamos trabajando actualmente con una empresa llamada P&G. Y P&G maneja dentro de sus procesos algunos materiales que son altamente inflamables. Son altamente inflamables. ¿Eh? Entonces ahí nos dicen, tú vas a entrar con equipo antichispa.
Tus botas tienen que ser especiales. Tienes que utilizar cascos especiales. No puede ser, además, no puedes entrar con nada metálico. Casi te quitan así todo metálico, como en las películas de los X-Men de Magneto, así. O sea, tú no puedes entrar con llaves, no puedes entrar con celulares, no puedes entrar con anillos, no puedes entrar con audífonos, con aretes, no puedes entrar con nada. Porque hay un material que es extremadamente volátil. Entonces, ¿qué haces ahí? Ah, pues bueno, venden cinceles de aluminio, así se los digo, venden cinceles de aluminio antichispa, venden algunos discos antichispa, venden algunas muñequeras antichispa para que tú no toques algo y vuela la estática y pueda volar la planta. Entonces ahí, cuando te piden equipo muy especializado, tienes dos opciones. O lo calculas como un equipo, que es lo que vamos a ver ya en la siguiente clase, o en su defecto, lo que haces es que elevas este precio. Entonces, cuando tú me presentes un análisis con ese precio en un lugar como ese antichispa, yo te diría, no, hombre, hasta te estás yendo bajo, hermano. Pone 20, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Voy a regresar al punto 03, que es el convencional. El de la construcción es el punto 3, no pasa del 3. 4 ya te están regañando, 5 ya te dicen que les quieres robar, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Para que continuemos. Todo bien, perfecto, muy bien. Ok, ya integré mi cuadrilla de trabajo, que era mi siguiente actividad. Ya integré mi cuadrilla de trabajo. Ya tengo mi cuadrilla de trabajo realizada. Voy a eliminar esto para que no les aparezca a ustedes. Esto, porque esto no iba aquí. Voy a borrar esto. Ya tengo mis cuadrillas de trabajo. ¿Sí? Entonces, la tarea va a ser que ustedes van a armar sus propias cuadrillas de trabajo. Ustedes van a tener que armar sus propias cuadrillas de trabajo para que ustedes hagan las actividades que ustedes quieren hacer. O sea, que ustedes, que de hecho, ¿se acuerdan que les dejé de tarea? Algunos sí las mandaron, les voy a decir algo, algunos sí las mandaron y ahorita que las estemos revisando, pues les va a saltar las dudas que puedan llegar a tener con relación a eso. Muy bien, vamos a pasar ahora, ya armé mi cuadrilla y entonces mi cuadrilla me cuesta esto, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es que les voy a enseñar cómo se manejan de manera empírica los rendimientos. Hay N mil formas de manejar los rendimientos de trabajo. ¿Sí? Hay muchas formas de manejar los rendimientos de trabajo. Yo utilizo esta como un ejemplo de cómo se deben de hacer, pero bueno, les voy a explicar y ahorita les digo el pero. Muy bien, hecho. Muy bien, yo voy a considerar fabricar o voy a considerar la siguiente actividad de trabajo. Esta actividad de trabajo, ustedes pueden ver aquí al lado, es fabricar la cimbra o fabricar el molde para hacer columnas de 30 centímetros por 60 centímetros. Muy bien. Y entonces yo voy a dividir mi procedimiento. Lo primero que tengo que hacer es identificar el inicio e identificar el final. El inicio es que no hay nada. Está ahí prácticamente un hueco. Y yo tengo que colocar este elemento constructivo hasta dejar el molde vacío. ¿Sí? Ya no, a mí no me van a pedir métele el acero, o en su defecto es probable que ya existe el acero en la hora, porque salgan las puntas, ya están los anillos, y entonces a mí me dicen, sale, Carlos, entra a hacer la cimbra. Se entiende que mi inicio es no tengo nada, tengo una pila de madera en algún lugar, y tengo que terminar haciendo este trabajo, ¿sí? Ese es mi inicio y ese es mi final. Ok, entonces yo empiezo a identificar, lo primero que tengo que hacer es identificar las actividades propias de mi procedimiento. Y entonces yo tengo acarreo de madera, dimensionamiento de madera, escuadra y corte de la madera, corte de los barrotes para realizar esa cimbra, armar los tableros que ustedes pueden ver ahí, montar los tableros, que ya es parte del proceso de montaje, montaje y colocación de yugos, y por último, regleo, nivelo y plomeo. Y con eso se acabó mi proceso. Muy bien. Esto es empírico. Ojo, esto que les estoy diciendo es empírico. No existen, al menos hasta el día de hoy, yo no he visto libros que enseñen esto de manera como yo lo estoy colocando aquí. No existen libros. Estos son procesos que la gente hace regularmente. Y si tú te vas a la obra, pues obviamente ahí vas a ver y vas a decir, oye, como que aquí me faltó esto. ¿Sí? Pero este es un proceso esencial, este es un proceso básico.
Acarreas, dimensionas, cortas, armas, montas y nivelas. ¿Sí? Dentro de estos procesos, obviamente, entra el cabo revisando y supervisando. Por ejemplo, él no supervisa que el acarreo de madera sea correcto. Entonces, no, ¿para qué? O sea, ya vi que lo trajeron. Pero, por ejemplo, él sí dimensiona, él sí revisa el dimensionamiento. Él sí te tiene que decir, espérame, 30 por 60, ¿eh? No te puedes pasar, ni más ni menos. Ni te pases porque nos van a exigir cuentas de por qué de 35 por 70, pero a la vez tampoco le podemos vender al cliente de 20 por 55, no puedes. Ahí sí tenemos una supervisión. Entonces entra aquí el supervisor. Escuadra y corte. Ahí dice, bueno, lo dejo al oficial. Corte de barrotes, no se mete en rollos. Armado de tableros, como que ya empieza a querer él entrar a revisar. Montaje de tableros en sitio, ahí empieza a decir, a ver, ¿qué estás haciendo? Tráiganse los tableros, vamos a revisar. Voy a revisar que esté perfectamente dimensionada tu madera, que esté bien colocada, que si dijiste 3/4 estés colocando 3/4, que tengas un problema en la flecha, ahí que den mucho cuidado, porque a veces arman los tableros y le colocan algunos materiales de soporte y entonces los despacían más. Y entonces el oficial llega, perdón, el supervisor llega y dice, oye, como que aquí le falta algo en medio para que no se vaya a doblar, ¿eh? Porque si cuando entre el concreto y cuando caiga el concreto le va a ejercer presión y lo va a tratar de abrir, ¿eh? Ah, sí, le pongo un barrotito más y cosas así. Montaje de yugos y cuando sí tiene que estar es la regla, el nivel y el plomo. Ahí sí tiene que haber una supervisión constante. Muy bien. Yo dividí en estos puntos mi procedimiento. Ustedes pueden hacerlo como ustedes mejor lo entiendan, pero tiene que abarcar el inicio, el final y los procedimientos intermedios. ¿Sí? Quizás ustedes en su división hayan visto otro tipo de actividades y digan, no, pues yo lo pondría de esta manera. Muy bien. Después aquí yo utilizo quién es el que realiza la actividad. Aquí para mí, pues el acarreo de madera no lo hace el oficial. El oficial empieza cuando ya tenemos el proceso de dimensionar la madera. Si no queda claro algún proceso, escríbanme qué es dimensionar o algo así, ¿sale? Muy bien. Y esto lo hace el oficial. Yo aquí le estoy asignando una unidad para cada uno de los procesos. Ahorita que revisemos el del fierro, vamos a darnos cuenta que aquí puedo utilizar los kilos, aquí yo podría utilizar el tipo de madera, pero bueno. Y voy a decir el tiempo en segundos que yo calculo que el oficial se tarda o los ayudantes se tardan en realizar cada una de estas actividades. Muy bien. Ok. Entonces yo digo, ojo, no perdamos de vista que estamos haciendo siembra en columnas. ¿Ok? Esa es mi actividad principal. Se entiende que la idea es que vamos a armar esto. ¿Sí? Muy bien. Entonces yo digo, ok, ¿cuánto tiempo se tarda en acarrearme toda la madera? Pues bueno, si está aquí la pila, 40 segundos. ¿Cuánto tiempo se tarda el oficial en dimensionar la madera? Pues 3 minutos para hacer esto. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer la escuadra y hacer los cortes precisos? Pues igual otros 3 minutos si tiene una sierra, ¿no? Vamos a entender que tenemos una sierra. El corte de barrotes pues se tarda 5 minutos en acomodarlos, cortarlos, dimensionarlos y marcarlos. El armado de tableros, pues entonces él coloca ya el triple, él coloca el triple en el piso, en su banco, le coloca los soportes traseros, los yugos, y entonces las clava y listo, ya están mis tableros, ¿no? Esto tarda, para mi criterio, 10 minutos. Muy bien. Después hace el montaje, ya que tiene los tableros, los lleva al sitio, marca perfectamente con unos separadores cómo los va a colocar y entonces coloca sus tableros. Después, ya que tiene los tableros, él deja, de alguna manera, deja los yugos más largos que el cuadro, o sea, es decir, que el yugo, ustedes lo pueden ver aquí, el yugo es más grande que la madera que el molde, ¿no? Entonces el yugo puede medir 40 centímetros o 50 centímetros para que salgan esos pedacitos y entonces él pueda colocar clavos o alambre para amarrar esos dos y entonces forman los tableros a manera de que él pueda clavarlos y puedan quedar por fuera, ¿sí?
De hecho, aquí se pueden ver, lo voy a agrandar más para que ustedes lo puedan ver. Aquí se ve cómo el yugo es más grande para que él pueda clavar este pedazo en el siguiente yugo. ¿Sí? Muy bien, y entonces ya tengo el montaje de yugos y entonces ya tengo el plomo y la regla. Yo sumo los segundos totales y me da un total de 5.800 segundos. Muy bien. Ok. Y entonces digo, ¿cuántos segundos yo tengo por día? Yo tengo 60 segundos por 60 minutos por 6 horas efectivas de trabajo. ¿Por qué 6 horas efectivas de trabajo? Porque es común que en la construcción el tiempo efectivo de trabajo no sean las 8 horas. ¿Sí? No son las 8 horas. Entonces yo aquí ya me estoy haciendo una pequeña protección de tiempo. Muy bien. Y entonces yo tengo que hacer 21.600 segundos en todo el día. Ellos arman algo como esto en 5.800 segundos. ¿Sí? Muy bien. Entonces yo digo, ok, estos 5.800 segundos, ¿cuánto es de un día? Es punto 2685 de un día. ¿Sí? ¿Cuánto es en horas? Pues es muy sencillo. Yo lo multiplico, esto lo divido, perdón, entre 60 para que me diga cuántos minutos son. ¿Sí? Y yo lo divido esto entre 60 para saber cuántas horas son. ¿Sí? Y entonces yo digo aquí minutos y horas. Muy bien. Entonces, sí, para el cálculo solo estoy considerando 6 horas efectivas. Ahorita les voy a explicar por qué. Muy bien. Para el cálculo yo estoy considerando 6 horas. Muy bien. Entonces, yo tengo aquí que este bloque lo hacen ellos en 1.61 horas. ¿Sí? Eso es lo que yo digo que es lo que lo hacen. No, más, pues más entendible en 96 segundos. Muy bien. 1.61 horas es 1 hora y media con 6 segundos, más o menos. ¿Sí? 1 hora con 36 segundos, para ser claro. ¿Sí? Muy bien. Entonces, yo aquí tengo que esta es la parte del día que ellos lo hacen. Muy bien. Ahora, ¿cómo establezco la cantidad de metros cuadrados que ellos fabrican? Muy bien. Pues entonces, lo que yo tengo que hacer aquí, déjenme traerme la pieza para que se pueda entender mejor. Yo determino, aquí está la pieza. Vamos a hacer el análisis. Esta es la columna vista en planta. Muy bien. Déjenme abrir un poco porque alcanzo a ver que no se ve. Esta es la columna vista en planta. Muy bien. Yo tengo aquí que el área de contacto, si recordamos nuestra clase de Simbra, yo tengo el área de contacto de 30 centímetros, 60 centímetros, 30 centímetros y 60 centímetros. Por tanto, el área de contacto es 0.6 más 0.6 más 0.3 más 0.3. Es decir, 0.6 por 3, el área de contacto es igual a 1.8 metros cuadrados. Muy bien, porque recuerden, estamos analizando la pieza en metros cuadrados. ¿Sí? Estamos analizando la pieza en metros cuadrados. No perdamos de vista la unidad, se los dije, no perdamos de vista la unidad. Muy bien, entonces haciendo una simple regla de 3, si yo en el día hago, en esta pieza la armo en punto 26 de día, ¿cuántas piezas como estas o cuántos metros cuadrados de manera efectiva yo puedo hacer en el día? Entonces yo digo, si 1.8 metros cuadrados yo lo hago en punto 2685 de día, en un día, ¿cuántos metros cuadrados haría? Entonces yo digo aquí,
Lo voy a borrar para que ustedes lo puedan ver. Control Z, Control V, suprimir. Control C, Control V. Para que no perdamos el parámetro. Muy bien. Si yo digo que 1.8 metros cuadrados que mide mi pieza los hago en 0.26 de día, entonces ¿cuántos haría en el día? Es simple, es una simple regla de 3. Entonces yo digo 1 por 0.8 entre 0.26. Muy bien. Entonces, mi rendimiento para columnas, hacer siembra en columnas con estas características es de 6.703 metros cuadrados por jornada. Es decir, aquí le voy a cambiar para que se entienda y lo cambio ahorita enfrente de ustedes. Jornada. Jornada, para que se entienda. Muy bien. Dudas hasta aquí. Dudas. No quiero que se me pierdan y no haya una retroalimentación. Dudas. Dudas, por favor. Pregúntenme. Esto es una evaluación de un rendimiento básico, ¿eh? O sea, todo bien, perfecto, muy bien. Yo aquí hice este rendimiento. Voy a enseñarles el rendimiento muy rápido hice dos rendimientos más para que ustedes los tengan también como una manera de un ejemplo, pero solo voy a analizar este para ya cerrar la parte de